para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Vamos a buscar en la Biblia el libro de Levítico. Recuerde que estamos con el pastor Luis Ernesto Lara compartiendo en los que son estos cultos de familia, el último domingo de cada mes, Jesús en todos los libros de la Biblia. Ya lo vimos en Génesis, ya lo vimos en Éxodo, hoy llegamos a Levítico. Por esa razón el título de este mensaje es Jesús en Levítico. Busque Levítico capítulo 6. Levítico es el tercer libro que está en el Nuevo Testamento, bien cerquita de Génesis, después de Éxodo. Levítico. Vamos a orar y luego vamos a leer Levítico capítulo 6. Jesús en Levítico. Hay varios temas en el libro de Levítico. El primero es el tema de la santidad. Es un libro que nos habla acerca de la santificación. Dios le revela al pueblo de Israel ese proceso de la santificación, y la santidad de Dios se revela una y otra vez. Habla de la limpieza, del sacrificio, de la expiación de los sacerdotes, de las leyes, de lo que es el sacrificio. Y vamos a aprender acerca de lo que es la expiación y de todas esas ofrendas que apuntan a Cristo en Levítico. Esto es delicioso. Oremos juntos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este gran privilegio que nos has dado este día de poder asistir, Señor, para celebrar este día de resurrección. Hemos venido con mis hermanos y hermanas, Señor, para darte gloria. Aquí el centro de toda esta reunión eres tú, Jesús. Tú eres el que tienes la supremacía, la alabanza, la honra y la gloria. Para ti hemos venido, para decirte gracias, Jesús. Gracias por haber hecho posible nuestra salvación y nuestra reconciliación con tu vida sin pecado, con tu muerte y con tu resurrección. Muchas gracias, Jesús. Te esperamos. Ven pronto por nosotros. Señor, te pedimos que nos hables al corazón. Te pedimos que abras el entendimiento, que edifique nuestra alma. Gracias por las familias aquí presentes. Gracias a Dios por cada niño, cada niña que es parte, Dios, de esta familia. Bendice, Padre, todos los hogares de nuestra congregación. En Jesús te lo pedimos, Señor nuestro. Amén y amén. Así dice el Señor, amados hermanos, todos juntos a una voz. Levítico capítulo 6, versículo del 1 al 7. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de la expiación, y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas que suele ofender. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Para mí es un deleite
el poder hablar de Jesús en todos los libros de la Biblia. En el tiempo que nosotros vivimos, a veces escuchamos a predicadores que no es a Jesús al que buscan en la Biblia, sino lo que buscan es al hombre, el bienestar del hombre, versículos para motivar a aquellos que se sienten desanimados. Entonces, textos fuera de contextos. Sin embargo, cuando nosotros miramos la Biblia desde Génesis al Apocalipsis, nos damos cuenta que es el libro de Dios. Ahí dicen las primeras palabras de Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Comienza con Dios y termina con Él en Apocalipsis. Él es el centro, este es el libro de Dios, este es el libro de Jesús, este es el libro del Espíritu Santo. Esta es la palabra de nuestro Dios infalible, pura, poderosa, viva y eficaz, palabra eterna. En el pasado los reformadores decían que la palabra de Dios no es antigua. Hay personas que piensan que pues, la palabra de Dios ya como que ha envejecido, pero no, esta palabra no es antigua, no es moderna, es eterna. La palabra de nuestro Dios es eterna. El mismo Jesús lo dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Dios lo dijo en el Antiguo Testamento, que su palabra permanecerá para siempre. Y cuando nosotros miramos en Génesis, en Éxodo y en Levítico, Números, Deuteronomio, en Josué y así sucesivamente por todo el Antiguo Testamento, usted siempre se va a encontrar con la persona de Cristo. En esta porción, hermanas y hermanos, que acabamos de leer en Levítico capítulo 6, habla acerca de la expiación o el presentar una ofrenda individual. Pero también está en el capítulo 16 de Éxodo, de Levítico, si usted quiere ir conmigo al versículo 18, está la expiación plural de todo el pueblo. Esta se hacía una vez al año. Aquí lo dice la función que hacía el sacerdote, el sumo sacerdote. Dice ahí Levítico 16, versículo 1, el día de la expiación es el encabezado. Entonces va explicando de cómo el sacerdote sacrificaba el cordero, el carnero, traía la sangre y la ponía en el arca del pacto ahí en el altar, y ahí aparecía el Shekinat, como se le llama, la presencia de Dios, el fuego que descendía y quemaba aquella sangre. Y ese sacrificio, hermanas y hermanos, apuntaba a la expiación futura que venía. Y aquí lo dice en Levítico 16, 18. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Esa era la función del sacerdote una vez al año, el día de la expiación. Entonces el sacerdote venía con la sangre del cordero, él entraba al lugar santísimo y allí él ponía la sangre para obtener el perdón temporal de todo el pueblo. Él hacía la expiación, pero no quitaba el pecado, solamente lo cubría con la mira de que el Mesías iba a venir. Entonces, todas las ofrendas que se ven en el libro de Levítico y todos los sacrificios, las leyes de los sacrificios y de las ofrendas, todo eso lo estableció Dios, hermanas y hermanos, y el centro, el objeto de todo eso apunta a Jesús. Él es a donde apunta todo esto. ¿Qué significa expiación? Aquí aparece la palabra, acabamos de leer en Levítico, tanto en el capítulo 6 como en el capítulo 16, versículo 18, acabamos de encontrar esta palabra, expiación. Expiación, hermanas y hermanos, es un acto por el cual, mediante un sacrificio, se busca que Dios sea propicio, satisfaciendo su justicia, borrando la culpa, purificando el alma y reconciliándola con Él.
De eso se trata la expiación, se trata de un acto por el cual, mediante un sacrificio, se busca que Dios sea propicio, satisfaciendo su justicia. Es decir, que esto lo estableció Dios. Estas son las instrucciones en el libro de Levítico, es el culto que Dios estableció de cómo el pueblo iba a alabar al Señor. Si usted quiere aprender de cómo es la verdadera adoración, pues léase Levítico y va a encontrar de cómo se tenía que purificar el pueblo para acercarse al Señor. Aquí viene un punto muy importante. Nosotros durante muchos años hemos tratado, y lo vamos a seguir tratando, no nos vamos a rendir, de mejorar la alabanza, de que todo lo que hacemos, toda la liturgia aquí en la iglesia sea siempre enfocada en la Biblia, respaldada por la Biblia. Las alabanzas siempre procuramos que sea la Biblia la que estemos cantando. Sin embargo, hay otros lugares, hermanas y hermanos, que los pastores no se preocupan porque la iglesia cante algo con razonamiento, que entiendan el culto racional, que lo hagan con conocimiento, que sepan lo que están haciendo, a quién están adorando, por qué lo adoran y cómo lo están haciendo. No todos nos preocupamos por eso. Nosotros sí. Aquí con los pastores, Pastor Luis, los diáconos de la iglesia, estamos preocupados por eso, de tratar de hacer las cosas como Dios lo ha ordenado, como le agrada a Él. La adoración, la exaltación, la alabanza es para Dios. No es para que nosotros nos sintamos bien. A veces en algunos lugares las personas se preocupan, ¿verdad? Vamos a cantar, esta alabanza va a servir para que los hermanos entren en esa dimensión y el Espíritu Santo se manifieste. Hay buenas intenciones, pero la verdadera adoración tiene que hacer de acuerdo a lo que la Biblia dice, a lo que Dios ha ordenado, como le agrada a Él, como Él quiere que se haga con reverencia, con sumisión, con respeto, con temor y temblor. Por eso Él permitió e inspiró su palabra para que la iglesia, para que su pueblo no sea ignorante y nosotros sepamos de cómo adorar al Dios verdadero. Cómo podemos adorar en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Señor, que le adoren en espíritu y en verdad. Eso quiere decir, óigalo bien, en espíritu, que para adorar correctamente al Señor necesitamos nacer de nuevo. Jesús se lo dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo no podrás ver el reino de Dios. Y Nicodemo se sorprendió. Luego le dijo Jesús: de cierto te digo, que si no nacieres del agua y del Espíritu no podrás entrar en el reino de Dios. Se requiere un nuevo nacimiento para entrar en su reino y para adorarle de una forma correcta, porque Dios es espíritu. Y luego en verdad, es porque la verdad es la Biblia y lo debemos de hacer guiado por la verdad. La verdad es Jesús, guiado por el soberano Dios, haciendo las cosas en la verdad como Él espera que se haga. Pero pastor, no somos populares, mire, no se va a llenar este lugar y no va a venir mucha gente que le gusta la alabanza. Bueno, mi modo, Dios va a ir añadiendo a todas las familias. Él lo va a ir, como lo hizo en los primeros años, Él va añadiendo a los que van a ser salvos. Nuestra preocupación es honrarlo, glorificarlo. Esa es nuestra visión como iglesia local, vivir para la gloria de Dios. Eso implica que todo lo que hacemos, nos congregamos para agradarle a Él, para darle gloria a Él, predicamos para su gloria, cantamos para su gloria, limpiamos el templo para su gloria, cocinamos para su gloria, hasta comemos para la gloria del Señor. ¿Cuánto lo creemos? Eso dice 1 Corintios 10:31. Si coméis o bebéis o si hacéis algo otra cosa, dice, hacerlo todo para la gloria del Señor. Por eso vamos a celebrar el Día de la Madre el próximo domingo, para la gloria del Señor, no para la gloria de ningún hombre, sino para la gloria de nuestro Dios. Así que la expiación en el Antiguo Testamento, el primero, hermanas y hermanos, que la practicó es nuestro Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 21, encontramos el primer derramamiento de sangre después que el hombre pecó.
Dice Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Ve, el hombre después que pecó, dice que hicieron delantales de hojas de higuera y se trataron una manera de cubrirse, pero eso no les ayudó en nada. Sin embargo, Dios dice que mató unos animales y les hizo túnica, derramó sangre, mató. En el lugar donde Adán y Eva tenían que morir, lo sustituyó el Señor y mató unos animalitos. ¿Y esos animalitos a dónde apuntaban? Apuntaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese acto que Dios ejecutó en Génesis 3:21 apunta a lo que nosotros acabamos de ver, a la expiación que después Dios lo estableció en Éxodo, ya con la salida del pueblo de Israel, con el cordero pascual que se sacrificó en Egipto, y se puso la sangre en las puertas, pero murieron los animales para que los judíos pudieran ser protegidos. Todos esos corderos que Dios ordenó a Moisés en el capítulo 12 de Éxodo apuntaban a Cristo. Pedro nos dice en 1 de Pedro 1:18, y la palabra que se usa para expiación o propiciación en el griego es la palabra perimatías, que se traduce como el verbo ilaskomai. Y el askomai lo encontramos en el Nuevo Testamento nosotros como propiciación, la ofrenda que Dios ha dado por medio de Cristo para que nuestros pecados sean borrados. Miremos lo que dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18. Venimos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Estas prácticas, hermanas y hermanos, ya pasaron. Ya los judíos y nadie, ya Dios ya no está esperando que nosotros traigamos un animalito, porque usted escuchó lo que leímos en el capítulo 6, hasta por el robo, por quedarse con el cambio uno ahí, por cualquier pecado, por una calumnia, dice, por una mentira, la persona tenía que venir con un carnero, con una ofrenda para obtener perdón. Eso era tremendo en el Antiguo Testamento y en el desierto. Un montón de animales que estaban muriendo continuamente en el tabernáculo. Ese trabajo es un trabajo titánico de los sacerdotes y los levitas. Nosotros hoy los predicadores estamos en la gloria porque ya no estamos haciendo los sacrificios que hacían todos esos sacerdotes, derramando sangre. ¿Usted cree que es fácil estar decollando animales todos los días? Y toda la gente pecando, y todos venían con un palomito, venían con una ave, venían con un animalito, y ahí estaba el sacerdote, trabajo tedioso. Pero todo eso apuntaba a la venida de Cristo. Ahora ya vino Cristo. Nosotros, bendito sea Dios, que se hizo una ofrenda de una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Esto debe de motivarnos a nosotros, decir, bendito sea Dios que no vivimos en ese tiempo que le tocó al pueblo de Israel de estar llevando una ofrenda para obtener perdón temporal. Si nos cuesta, imagínense, nos cuesta congregarnos. ¿Cómo sería usted trayendo animalitos aquí todos los sábados y nosotros sacrificando con el pastor Luis? Y los diáconos también allí. Téngale usted los pies, hermano, yo le tengo la cola a este animal, que no se mueva. Y usted va poniendo, ponga la mano, hermano, deposite sus pecados ahí, que todo lo que haya cometido, mentí, Señor, robé, codicié, oh, Señor, perdón. Y nosotros, no, hombre, estuviéramos bien cansados. Pero gloria a Dios por Jesucristo, imagínense eso. Todo eso Jesús lo hizo de una vez para siempre. Y ahora Él nos ha dado el trabajo, pero de predicar. Decir, vayan y prediquen, enseñar su palabra. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El sacrificio de Jesús. La vez pasada nosotros en el evento aprendíamos con el pastor Daniel, y él hablaba acerca de lo que es nuestra expiación, propiciación, cómo
Dios lo puso a Jesús. Fue Él el que lo orquestó. Apocalipsis dice que este cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros en Levítico estamos viendo una práctica que el pueblo de Israel lo practicó por mucho tiempo, lo celebró. Y si quieres regresemos antes de ir a ver cómo Dios lo orquestó soberanamente este sacrificio. Y cómo Jesús está en toda la Biblia. Miremos en Levítico. ¿Cómo aparece Jesús en Levítico? Bueno, aquí aparece en las ofrendas. Vuelva ahí a Levítico 6. Brevemente quiero mencionarle algunas cosas que están aquí en Levítico. Quiero mencionarle las ofrendas. Las ofrendas establecidas en el libro de Levítico nos hablan de Jesús. En Levítico capítulo 1, versículo 1 al 17, y en el capítulo 6, versículo 8 al 13, tenemos la primera ofrenda de holocausto. Holocausto, hermanas y hermanos, significa lo que sube. Dado que el material sacrificado se transformaba en otro, el humo y las llamas que subían a Dios como un perfume grato, el holocausto. Entonces Dios ordenó en Levítico 1, del 1 al 17, esta clase de ofrenda y clase de sacrificio. ¿Cómo se aplica a Jesús el sacrificio del holocausto? Bueno, Jesús, en primer lugar, hermanas y hermanos, vivió una vida terrenal en perfecta obediencia al Padre. Esa vida de sumisión al Padre fue como el aroma del holocausto que subió al cielo. Por eso es que el Señor, Dios Todopoderoso, cuando Jesús salió del bautismo, ahí en Mateo 3, después que fue bautizado por Juan, dice que una voz se oyó del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Al igual que el sacrificio de holocausto que aparece en Levítico 1 al 17, Jesús se humilló como ese animal que se quemaba, que se sacrificaba ahí. Filipenses 2:8 dice que Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero en Marcos 1:11 dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esas palabras, hermanas y hermanos, dichas por el mismo Dios, son una muestra que la vida de Jesús es agradable para Adonai, para el eterno Dios. Al igual que la ofrenda que vemos en Levítico capítulo 1, el holocausto. Apunta a Jesús, a esa vida sin pecado, a esa vida agradable a Dios. Luego tenemos en Levítico 2, capítulo 2, versículo 1 al 16, la ofrenda de oblación o ofrenda de alimento. En esta ofrenda se puede ver, hermanas y hermanos, la figura de la ofrenda perfecta de Cristo a Dios en su vida, de acuerdo a Efesios capítulo 5, versículo 2. Jesús ofreció su vida perfecta como la ofrenda de oblación, ofrenda de alimento. Luego tenemos en Levíticos 3, del 1 al 17, el sacrificio de paz. Esta ofrenda era una ofrenda voluntaria, una expresión de amor a Dios. Y póngale atención a esto, cómo se culmina en Jesús. Jesús, hermanas y hermanos, con su vida sin pecado y muerta en la cruz, ha demostrado lo que significa amar a Dios. Jesús es nuestra ofrenda de paz, quien quitó la enemistad entre Dios y el hombre e hizo posible la comunión con Dios, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Le estoy dando un breve recorrido para que usted vea que todas las ofrendas y todos los sacrificios en Levítico tenían un objetivo, y era solo Jesús. El sumo sacerdote que estaba ahí haciendo esa función en Levítico capítulo 21 y capítulo 22. El sumo sacerdote, hermanas y hermanos, en el libro de Levítico es la figura de Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote. Primera de Pedro 2:5 y Hebreos 2:17 y Hebreos 4:14. Las fiestas solemnes que aparecen aquí en Levítico capítulo 23 y 25 nos enseñan acerca del gozo que produce Jesús en la vida de cada cristiano. El gozo.
Cuando estaba estudiando el Pentateuco hace años ya, nos mandaron a hacer como una tesis, un resumen del Pentateuco. Y el maestro nos pidió que explicáramos nosotros con nuestras propias palabras el impacto de cada ofrenda, de cada sacrificio. Y luego nos dijo, busquen a Jesús y aplícanselo en su vida. Y esta parte me impactó a mí cuando en la Biblia descubrí lo que hace Jesús cuando llega a nosotros. No solamente te perdona tus pecados, no solamente quita la ira de Dios, no solamente te libra del infierno eterno, sino que Jesús es la fuente de todo gozo, de felicidad, de alegría. Entonces, esa es la parte que me voló la cabeza a mí. Digo, ¿cómo es posible que algunas personas que dicen creer en Cristo andan todas así, aburridas, amargadas? ¿Cómo? Si Jesús es el ingrediente perfecto en nuestra vida, Él trae gozo, trae paz y trae reconciliación con el Padre y nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser? Entonces estas fiestas solemnes apuntaban a que el pueblo se gozara. El pueblo, imagínense, en el desierto, 40 años estuvieron ellos practicando estas fiestas. ¿Para qué? Para que se mantuvieran ellos enfocados, celebrando a Cristo, esperando a Cristo, pero estaban allá aislados, no tenían casa, vivían en unas tienditas, tenían escasez, no tenían nada. Pero ve la relación con Dios lo que genera, que no importa la condición como estemos económicamente, aquí lo que cambia todo en la vida del hombre es Dios. La presencia de Dios en la vida del hombre es lo que hace la diferencia. Usted puede que no tenga casa, no tenga nada que comer, no tenga documentos, pero si Cristo es su Señor, hermanas y hermanos, pueda que usted sea más feliz que aquel que tiene ciudadanía, que tiene casa, que tiene un avión privado. Pueda que esa persona sea el más miserable. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo, y es porque Cristo es el que trae gozo, trae alegría y trae reconciliación y trae perdón de nuestros pecados. Si lo tenemos a Cristo, lo tenemos absolutamente todo. Démoselo fuerte a Él. Y si no lo tenemos a Él, no tenemos nada. No tenemos nada. Día de descanso. Imagínense que hasta un día de descanso estableció Dios para que vea, es como una fiesta. Aplicándolo a Jesús, Jesús es el centro de la celebración para el cristiano. El primer día de la semana, como aparece en Apocalipsis 1:10, se llama el día del Señor. En Hechos capítulo 20, versículo 7 y en 1 Corintios 16:2. Jesús, hermanas y hermanos, es nuestro descanso de la culpa del pecado y de la ira de Dios. No solamente es un descanso físico, porque Jesús, claro, nosotros nos cansamos, pero cuando oramos, cuando le adoramos, nosotros podemos decir, bueno, esta vida es pasajera. He trabajado duro para pagar esos compromisos, ese morgue, esa deuda, pero un día no voy a tener nada que pagar porque estaré con mi Señor, no voy a tener preocupación. Y ahí viene el descanso. El que no tiene a Cristo corre a la cantina a buscar una botella o corre para la discoteca. Hoy en el verano, usted puede salir por las calles de Boston y va a ver unas grandes filas de personas. En la tarde, como a las 5, 6. Y si va más noche todavía va a haber cuadras llenas. Y yo a veces me pregunto, ¿y qué es lo que está pasando ahí? Y de repente me acerco y veo que es como una discoteca o es alguna cantina. Y digo, pobrecita estas personas, tienen que venir a buscar algo para que les dé un poquito de calma en su tortura que tienen. De la culpa y la falta de Cristo en sus vidas. Pero qué maravilloso es que yo mañana domingo voy para la iglesia y no necesito licor. No solamente no gasto dinero en licor, sino que tampoco me destruyo mi cuerpo. ¿Ve? Hay tantos beneficios. Y digo, ¿cómo no voy a ir el domingo a darle gracias a Él? ¿Cómo no lo vamos a celebrar si Él es nuestra expiación? Él es nuestro sacrificio. Él es el Cordero que fue a la cruz y recibió la ira del Padre
Cargó nuestros pecados para que nosotros quedemos libres de una vez y para siempre, y para que nos reconciliemos y para que lo disfrutemos. Porque el sacrificio de Jesús no solamente es para que nosotros nos vayamos a la eternidad, sino para que mientras vivamos en esta tierra tengamos armonía, comunión, y podamos vivir en la presencia del Señor y en esa amistad como de hijo a padre o de madre a hijo o a hija. Pero lastimosamente nosotros nos distraemos con tantas cosas que hay que nos olvidamos de disfrutar a nuestro Dios. Estamos en el trabajo atrapados, trabajando y nos estamos enfermando y nos estamos olvidando de lo más importante, que es darle gloria a nuestro Dios, de servirle a Él, que se ha pagado un alto precio. Estamos viendo las fiestas, la Pascua y los panes sin levadura. Jesús es nuestra Pascua, sacrificada por nosotros en 1 Corintios 5, 7, Lucas 22, 7 al 20. Hermanas y hermanos, cada vez que celebramos la Pascua, recordamos la muerte y la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo, como lo hicimos el domingo antepasado en el evento. El día de la expiación es lo que estamos viendo aquí en Levítico capítulo 16. Ese día el sacerdote entraba con la sangre del cordero a la presencia del Señor y obtenía perdón para todo el pueblo, para un año. La palabra en el hebreo que se usa para la expiación es kipar, y es para cubrir, para expiar. Y luego en el Nuevo Testamento tenemos la palabra ilaskomai, que significa borrar, quitar. Isaías 53:10 nos habla acerca de cómo Dios había revelado de que Jesús iba a venir para expiar los pecados de su pueblo. Dice Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová en su mano, dice, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanas y hermanos, ya para concluir, nosotros, nuestro cordero, nuestra ofrenda, ya fue presentada de una vez y para siempre. Nuestra ofrenda es Jesús, nuestra expiación es Jesús. Y lo más maravilloso, estos sacerdotes se arriesgaban todo el tiempo, porque primero tenían que pasar por un protocolo que tenían que bañarse, limpiarse, ponerse una vestimenta perfecta e intachable. Un proceso de santificación, y el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que presentar un sacrificio por sus pecados primero. Y luego, si era aceptado, estaba calificado para entrar al lugar santísimo. Después que él daba su sacrificio por sus pecados, tomaba la sangre de aquel cordero y entraba, y si él no estaba bien delante del Señor, había una gran probabilidad que él muriera en la presencia del Señor. Y en la vestimenta del sumo sacerdote llevaba unas campanitas que iban sonando y le ponían una soga, y nadie estaba dentro del tabernáculo. Es un momento solemne, y él iba entrando, iba sonando las campanitas, y cuando llegaba allí donde depositaba la sangre, si se hallaba una imperfección en la sangre de aquel cordero que no había sido bien preparado, aquel hombre quedaba muerto. Y era tan tremenda esta parte que si alguien se atrevía a entrar, ahí también quedaba muerto. La única forma de librarse era que aquel hombre que quedaba muerto en el lugar santísimo, porque si halló algún defecto, era que lo sacaban de arrastrado con aquella soga. Todo eso apuntaba a Cristo. En la carta a los Hebreos capítulo 9 y capítulo 10 dice que Jesús no solamente entró como sumo sacerdote, sino que entró con su sangre, con su propia sangre. Pero él dice la Biblia en la carta a los Hebreos, que no entró al tabernáculo hecho por hombres, sino que entró, dice, al mismo cielo, con la sangre de él, para ofrecerla en rescate de todos nosotros. Y luego dice que la ofreció ahí y se presentó de una vez y para siempre, y obtuvo, dice, eterna redención. Es decir, que satisfizo la demanda, fue agradable
¿Y por qué fue agradable la ofrenda de Cristo? Porque resucitó al tercer día. Si Jesús no hubiera resucitado, los azotes, las escupidas, los clavos no fuera servido de nada. Pero como Él resucitó al tercer día, eso es la evidencia que agradó al Padre y nuestra expiación de una vez y para siempre ya se hizo. Jesús es nuestra expiación, Jesús es nuestra ofrenda por nuestros pecados y ahora nosotros estamos celebrando nuestra libertad. Somos libres por medio de Cristo Jesús. ¿Y qué espera Dios que haga, pastor, con mi libertad? Número uno, que lo disfrute a Él. Disfrútelo. Enamórase de Él. Dele gracias todos los días. A un enfermo, cuando le duela el cuerpo, cuando lo ataque la diabetes, la presión, y usted sienta que ya se desmaya, ahí en agonía usted diga, gracias Jesús, porque un día no voy a tener un cuerpo con tanta dificultad, porque tú compraste un cuerpo glorificado. Dichoso soy que me permites tener este dolor, porque cuando esté con el cuerpo glorificado, te voy a alabar, te voy a glorificar por la eternidad. Pero ahora con este dolor, Jesús, gracias, muchas gracias, porque soy tuyo, me compraste, a pesar de que no merezco absolutamente nada. Esa debe ser nuestra actitud en toda situación. De eso es lo que espera el Señor con nuestra libertad. No queja. Nosotros a veces nos quejamos, solo a mí me pasa, yo me enfermo, solo a mí me echan de la casa, solo a mí me echan del trabajo, yo no sé qué me pasa, mejor ya no sirvo a Dios. No, eso no es. Lo que espera el Señor, lo que quiere es alabanza, que le digamos, gracias Señor, porque tú fuiste mi ofrenda en mi lugar y pagaste un alto precio. ¿Cuánto lo creemos? Démosle un aplauso al Señor Jesús. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos los cristianos y eso es lo que vale. Padre, he intentado recordarle a mis hermanos, Señor, esa expiación. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén.